Sorprendentemente, no tiene esa brecha de 120 metros en su casco que durante tantos años nos hicieron creer que había sido el motivo de su hundimiento, sino más bien se hallan varios agujeros de entre 50 centímetros y 1 metro que fueron producidos aparentemente por varias pequeñas explosiones desde el interior de la embarcación. Este 2022 se tiene programado que el Titanic 2 eleve anclas y realice un viaje partiendo desde Inglaterra hasta Estados Unidos, realizando la misma ruta donde el original Titanic se hundió entre el 14 y el 15 de abril de 1912. Y seguramente, ni bien viste el título de este video, te vino a la mente no solo una, sino varias películas que en su momento tuvieron mucho éxito en todo el mundo. Pero cuanto más vemos este tipo de películas, más nos damos cuenta que hay cosas que no cuadran dentro de esta historia. Sin duda, una de las primeras preguntas que se hacen varias personas es cómo el hielo de un iceberg pudo producir, solo con un roce, una brecha de 120 metros a lo largo del casco de este barco, tomando en cuenta que dicho casco estaba construido de acero doble con un espesor de 2.5 centímetros. Es aquí donde muchos empiezan a hablar de una teoría que explicaría este extraño accidente. El Titanic tenía un barco gemelo. Claro, no eran idénticos, pero sí eran bastante parecidos, que incluso para un ojo poco entrenado en notar ciertas diferencias, estas pasarían desapercibidas. Fue bautizado como Olympic, un poco menos lujoso que el Titanic, pero ambos de propiedad de J.P. Morgan. Unos meses antes del hundimiento del Titanic, el Olympic tuvo un accidente con un buque de guerra inglés, y que en ese momento era dirigido por el capitán Smith, que luego sería el mismo capitán del Titanic. Lamentablemente, este accidente causó daños en su estructura, y que prácticamente lo convertían en un producto inutilizable y listo para su desmontaje. Pero el dueño de la nave, J.P. Morgan, no había asegurado la embarcación, por lo cual todo el gasto que se iba a realizar debería salir de su propio bolsillo. En el año 1911, ambos barcos estuvieron juntos en el astillero de Breakfast. Es ahí donde muchas personas especulan que fue cuando les cambiaron los nombres a ambos cascos. También se le habría añadido una cuarta chimenea que no funcionaba, y ornamentaron el Olympic dañado para suplantar al Titanic. De esta manera, pudieron sacarle a la empresa aseguradora la suma de $5 millones de esa época. Y sin darnos cuenta, el Titanic siguió navegando hasta el año 1935. Claro, con el nombre del Olympic. Prácticamente todos conocemos la versión oficial del hundimiento del Titanic, pero pocos saben que el capitán Smith, que en ese momento tenía 25 años de experiencia en la navegación y conociendo de manera excepcional esa ruta, se desvió de la misma y no escuchó las 7 alarmas de iceberg que se habían dado. El vigía, que tenía la única tarea de ver que no haya ningún problema en el horizonte, no contaba con unos largavistas para poder haber notado a tiempo ese iceberg con el que luego colisionaron. También, y extrañamente, la radio del barco dejó de funcionar unas horas antes del accidente. Aquí es donde muchos nos preguntamos, ¿todo este ardid que se llevó la vida de cerca de 1.500 personas solo era para engañar a la empresa de seguros? Y es obvio que desde luego que no.
En esos momentos se estaba discutiendo la creación de la Reserva Federal, reserva donde varios de los hombres más importantes y poderosos del momento estaban a su favor, y donde obviamente se incluía J.P. Morgan. Uno de esos datos inquietantes nos indica que J.P. Morgan y alrededor de unos 50 de sus amigos decidieron a última hora no embarcarse en el Titanic, a pesar de ser este su viaje inaugural. Pero varias de esas personas importantes que no estaban de acuerdo con la creación de esa reserva sí lo hicieron. Y desde luego, perecieron en el catastrófico accidente. Como seguramente ya lo están imaginando, los banqueros sobrevivientes en el año 1913 se reunieron y crearon la Reserva Federal sin ningún tipo de oposición. Y como todos sabemos, al siguiente año, 1914, se dio inicio a la Gran Guerra, o como hoy la conocemos, la Primera Guerra Mundial, financiada en ambos bandos y por lo tanto en su totalidad por la mencionada Reserva Federal. En el año 1985 y a 3.000 metros de profundidad se encontró el Titanic. Sorprendentemente, no tiene esa brecha de 120 metros en su casco que durante tantos años nos hicieron creer que había sido el motivo de su hundimiento, sino más bien se hallan varios agujeros de entre 50 centímetros y 1 metro que fueron producidos aparentemente por varias pequeñas explosiones desde el interior de la embarcación. Y como si todo esto fuera poco, existe un libro que narra con mucho detalle muchos acontecimientos muy similares a los del hundimiento del Titanic, que lleva por título El naufragio del Titán. Pero aunque parezca increíble, este libro fue escrito en 1898, o sea, 14 años antes del mundialmente conocido accidente. Quiero pedirte un enorme favor. Me he planteado una nueva meta, que lleguemos a los 100.000 suscriptores. Por eso, te pido de todo corazón que compartas este video, te suscribas a mi canal y lo más importante, dejes tu comentario, que cada una de las cosas que me dices me motiva a seguir haciendo más contenido. También puedes seguirme en mis diferentes redes sociales. Los links los encontrarás en la descripción de este video. Y si tienes alguna historia que te gustaría contarme para futuro contenido, no dudes en hacerlo a través de la caja de comentarios, mis redes sociales o el WhatsApp, más 591-706-65863. Y por favor, ten cuidado esta noche, que los anchanchos, los condenados y los sajras están sueltos.